¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Un jueves más, ya huele a viernes. ¡Qué bien! ¿Qué tal la semana? Todavía con calorcito, como lo llamaban el veranillo de San Miguel. Que de repente te hace fresquito, hace calor, pero bueno, se está bien todavía. Y este fin de semana espero que podamos disfrutar de buen tiempo. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Ya hemos vuelto a los lunes y los jueves. Voy a intentar mantener este ritmo, aunque recordaros que el viernes de la semana que viene tengo la sorpresa, lanzo mi comunidad, el Club de las Mentes Enfocadas. Ya os pondré algún reel la semana que viene. Y bueno, pues hoy tenemos aquí, mira, Sergio ha solicitado, muy bien, vale, fenomenal Sergio, ahora vamos contigo. Bueno, hoy tenemos como invitado a Sergio Pi, un coach que ya lleva muchos años, yo le conozco hace ya muchos años, de la escuela donde nos formamos. Y bueno, él ya ha estado en este canal, estuvo hablando de la abundancia, además una charla súper interesante sobre cómo ser más abundante, cómo cambiar tu mente para generar más abundancia. Y hoy vamos a hablar de otro tema que a él le apasiona y que es un verdadero experto, y es de las constelaciones familiares y de cómo constelando puede cambiar tu vida, puedes transformarla. Es algo increíble. Yo de hecho constelé con él hace un montón de años. Yo fui uno de sus cursos de constelaciones, no sé, igual os estoy hablando hace 9, 10 años. Y bueno, una pasada. Y él es un verdadero experto en este tema y le vamos a preguntar todas las dudas que tengáis y para aprender de algo que si lo hiciese más gente arreglarían muchos temas familiares, muchos temas con el dinero, muchos temas que sentimos bloqueados en nuestra vida y que no sabemos cómo desconectarlos, cómo desbloquearlos, y que las constelaciones familiares te ayudan. Así que vamos a contactar con este gran profesional, le tengo por aquí, y nos ponga un poquito ahí y cómo podemos utilizar esas constelaciones para sanar determinadas relaciones con nuestra familia, ¿no? ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Se me oye bien? Perfecto. Fenomenal. Qué bueno. Bueno, un placer tenerte otra vez aquí. Teníamos pendiente esta segunda charla desde antes de verano Así es, así es. y bueno, pues mira, fenomenal que la tengamos ahora, después de la vuelta del verano y que la gente quizás ahora ya más enfocada en octubre, Sí. en el día a día. Pues cuéntanos un poco de esta técnica tan fabulosa, tan transformadora, que son las constelaciones, ¿no? Y cuál es el efecto que tienen en la gente, tú que has trabajado y has hecho tantas. Bueno, las constelaciones son un instrumento de sanación increíble, increíble. Hay que decir, no es porque yo sea fan de las constelaciones, pero hay cosas que solo pueden ser sanadas con las constelaciones familiares. También es verdad que hay otras cosas que las constelaciones familiares no las pueden sanar, si no es con otros instrumentos. Por ejemplo, yo tenía un amigo constelador que se empeñaba en bajar de peso solo con constelaciones. Claro, hay que hacer cosas físicas y cosas emocionales de otro tipo para conseguir esto. Pero hay cosas, por ejemplo, deudas, por ejemplo, cuando te has identificado con un ancestro que era pobre y tú no lo sabes, que eso yo no conozco otro instrumento para sanarlo que no sean las propias constelaciones familiares. Van muy... Perdóname, con este Sí, tema, si es un antepasado, sí. esto podría, y esa energía, ¿cómo la heredas? O sea, si tú no has conocido a ese antepasado, ¿cómo heredas esa energía? Bueno, pues porque todos pertenecemos a nuestra alma familiar. Algunos dicen alma familiar, a mí me gusta más emplear el término subconsciente familiar. Aunque alma familiar queda muy bonito, pero subconsciente familiar viene a decir que tú tienes unos pesos y unas fortalezas por pertenecer a una familia y otros tienen otros pesos y otras fortalezas por pertenecer a otras familias. Entonces, aquí lo que ocurre es que lo que ha pasado en el pasado familiar, si no ha quedado resuelto, vuelve a salir las siguientes generaciones. Y entonces, si te ha tocado, no es por casualidad. O sea, si tú te estás identificando con un antepasado que fue pobre,
y que estaban mirando a la muerte o lo que fuera, pues entonces eso es que de alguna manera te corresponde. No sé si ese antepasado eras tú, bueno, es que no entramos en eso en las constelaciones. Lo que sí entramos es en decir que tú tienes ahí una carga que si no la liberas, pues tu vida va a ser mucho más complicada. Entonces, por eso las constelaciones entras tan profundo que Bert Hellinger, que fue el fundador, decía que luego no se puede hablar de lo de la constelación. Sí se puede hablar cómo se puede potenciar lo que ha salido en la constelación. Pero es que entramos en elementos muy profundos del subconsciente para sanarlos y luego se crean auténticos milagros. Pero claro, uno tiene que abrir su corazón. O sea, vamos a ver, el que ayuda a constelar, el facilitador, sin la apertura de corazón de la persona que va a trabajar, se no puede hacer absolutamente nada. Uno tiene que ir abierto de par en par y decir, quiero trabajarme este tema, de verdad quiero solucionarlo. Y entonces la constelación obra auténticos milagros. Yo he visto auténticos milagros en las constelaciones. Pero Yo de lo verdad, creo, porque yo la viví contigo, sí, hice como me eligieron a mí y todo eso, sí, y yo noté la energía de ese padre, que yo se supone que era el padre, y una sí. energía rarísima. Es increíble cómo podemos coger energías que no son nuestras o comportarnos ahí de una manera que coincide con el personaje que estás representando. Sí, sí, no, eso es muy increíble. Podemos poner algunos ejemplos para... Yo prefiero, como este es un tema muy profundo, poner ejemplos que la gente pueda entender. Mira, la película El Padrino. En la película El Padrino se ve como el que hace de hermano pequeño, que luego es el padrino, eh, pues es un hombre dedicado a su mujer, ha sido un héroe de guerra, pero él de repente ve cómo van a matar a su padre en una sala del hospital. Y él tiene que sacar a su padre en una camilla que está enfermo y meterle en un pasillo para salvarle la vida. Y a partir de ahí se levantan todas sus lealtades familiares a la familia Corleone y se pone a matar a diestro y siniestro y a ordenar esas matanzas. Se despierta la lealtad familiar. Entonces, todos por el hecho de tener una familia tenemos lealtades familiares. ¿Por qué? Porque hemos venido de una familia en un momento determinado y en ese momento determinado no solo usos, costumbres, pensamientos, manera de hacer, sino además cosas mucho más profundas como cosas no resueltas de los ancestros, abortos, perpetradores, un montón de elementos que están ahí que te están afectando y tú no lo sabes. Pero claro, por el hecho de ignorarlos, no quiere decir que no te estén afectando. Claro, efectivamente. Claro. Yo siempre digo que la ignorancia del funcionamiento energético de las cosas no exime de sus consecuencias. Incluso si te tienes que morir, te vas a morir. O sea, por no haber querido ver. Bueno, eso es así, funciona de esta manera. Entonces, hay muchos elementos que podemos ir desgranando a lo largo de esta noche, pero que te afectan. Cogemos muchas cosas que no nos corresponden. Hay un constelador que tiene un libro que yo aconsejo que dice, este dolor no es mío, y que analiza cómo vas cogiendo emociones, creencias, pensamientos, que no son tuyos ninguno de ellos, y que sin embargo, si no eres consciente de eso, no hay manera de sacarlos de tu vida. Hay que ponerle mucha conciencia. Y una de las maneras de ponerle conciencia es a través de las constelaciones. O sea que, bueno, va un poco por ahí. Es una especie como podríamos decir, de limpieza inconsciente, ¿no? O sea, Sí, para mí, mira, yo lo comenté en la charla que tuve contigo de abundancia. Hay tres subconscientes. Bueno, como tres, a ver, esto es asombroso. Bueno, hay dos de ellos que son muy reconocidos, porque vienen desde el siglo XIX de Jung y Freud. Entonces, es que eso es ciencia pura y yo creo que nadie lo puede negar en su sano juicio. Que es el subconsciente personal, el que todos tenemos, por circunstancias que hemos vivido desde pequeños, nos pegó un profesor, no sé qué. Bueno, esto lo imaginamos y lo conocemos. El otro, que Jung ya nos lo dijo en el siglo XIX, es el subconsciente colectivo. Creemos en cosas que cree la mayoría de la sociedad, quien quiera creerlas, esto se ha visto con la pandemia y con otra serie de cosas, creencias colectivas que algunas son absurdas. Nos reímos de la gente de la Edad Media que creía que si íbamos por el océano Atlántico íbamos a caer en un abismo sin fin por toda la eternidad. Nos reímos de ellos, pero a lo mejor nosotros tenemos creencias también muy absurdas hoy en día, o sea que eso hay que mirárselo también, ¿no?
Y luego está el subconsciente familiar, que esto es propio de cada familia. Entonces voy a decir algo que a alguno le va a extrañar, pero mira, aunque las parejas parece que se escogen por atracción, sobre todo las parejas que van a tener hijos, las escogen los sistemas familiares. Esto yo lo tengo demostradísimo, ¿no? Para vivir determinadas experiencias siempre orientadas a la sanación, si uno quiere verlas. Si no, uno puede morirse de asco en un rincón, eso es verdad. Porque el que no quiera sanar, pues oye, pobrecito, estamos en un momento además tan revuelto con tantas cosas que si no te centras en tu sanación, no sé en qué te vas a centrar. O sea, que ese es un poco el planteamiento. En sobrevivir. Claro, es sobrevivir, o sea, a ver qué hace, ¿no? Entonces, el subconsciente familiar es distinto. Algunos le llaman alma familiar. Bien, yo prefiero explicarlo a nivel de subconscientes para darnos cuenta que hay cosas que tenemos ahí metidas que no nos queda más remedio que sanar. De hecho, yo no he visto a ningún constelador que cuando hace la constelación se invente nada. De repente empieza a salir uno que da vueltas, que quiere decir que se siente culpable, empieza gente a ponerse en postura fetal, que quiere decir que estás viendo abortos. O sea, empiezan a salir cosas que de alguna manera están ahí porque el constelador no se las inventa. Entonces, lo que hay que hacer es darle un cauce de sanación. Yo cuando voy a una constelación, lo primero es me conecto con mi sistema familiar y les pido fuerza, ayuda, propósito. Me conecto con el sistema familiar de la otra persona. Lo primero que hago es honrar a sus padres, porque una cosa que tenemos los terapeutas en defecto es que nos es muy fácil identificarnos y decir, como si fuéramos un padre sustituto, una madre sustituta. Eso es hacerle un daño horrible a la persona. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es honrar a los padres de esa persona, que son los que sean. Porque claro, si no es, tu padre fue malo y yo voy a ser un padre buenísimo para ti. Le tienes ahí 10 años enganchado. Pero eso es fatídico para la persona. Entonces, lo primero es honrar a su sistema familiar, honrar a sus padres y pedirle al sistema familiar de la otra parte que te muestre lo que quiera mostrarte. Y ahí pueden salir secretos, pueden salir lealtades familiares, pueden salir campos mórficos. Por ejemplo, el otro día a mí me salían un montón de abortos y la persona estaba ahí mirándolos. Entonces, pueden salir un montón de cosas. A eso hay que darle la familia, o sea, de los ancestros. Sí, sí, de tus ancestros, de tu familia. Y es la razón por la que a lo mejor, por ejemplo, el otro día también, trabajándolo con una persona en constelación individual, Hacienda, luego iremos lo que es cada cosa, ¿no? Pero Hacienda tiene que ver con la no sanación de la madre. Si tienes deudas con Hacienda, hay algo con tu madre que tienes que mirarte. Entonces, mira, esto fue increíble, hicimos la constelación individual, a los 2 días Hacienda le devolvió el dinero. Vamos, no siempre suele ser tan deprisa. Pero lo que quiero decir es que si te abres a la sanación te llega. Te llega, o sea, es imposible que no te llegue. Aunque haya delante de ti un falso maestro, un mal constelador, pero tú has puesto de tu parte y eso ocurre. O sea, que es un poco el planteamiento. Este es un campo apasionante, de verdad. A mí cada día me gustan más las constelaciones. O sea, disfruto mucho. Hay una mujer que pregunta, me cuesta entender un poco todo esto. A ver, ¿cómo podrías explicarlo de la manera más sencilla? ¿Qué sería una constelación familiar? Fíjate que he tratado de buscar palabras sencillas, pero todavía vamos a procurar ser más sencillos. Vamos a imaginar que tu padre es pobre. Y tu padre es pobre porque se ha identificado con un ancestro que es pobre. Y tú vives en una familia pobre. Entonces tú puedes decir que esa es la realidad porque te ha tocado, o puedes hacer una constelación familiar para que esa pobreza familiar no te llegue. ¿Cómo? Trabajando con la figura de tu padre, de un padre muy pobre. Si tú te abres a sanar la relación con él, a honrarle y a tomar de él, puede ser tu sanación y tú puedes ser inmensamente rico. Voy a poner un ejemplo de una persona con la que trabajé. Una alta directiva, altísima directiva de una empresa millonaria. No conoció a su padre. El padre tiene mucho que ver con el éxito profesional. Sin embargo, había tomado del padre en el aspecto del éxito profesional. Le odiaba, pero había tomado de él en el aspecto del éxito profesional. Y había conseguido ser una alta... No lo conoce, bueno, no importa. Es su padre. Es que lleva su energía, ¿no? Lleva su energía aunque no le conozcas. Lleva su energía aunque no le conozcas. Claro, están ahí, o sea, es tu padre. Recordemos cómo son las cosas. En la concepción,
se une la parte más íntima de un hombre, que es el espermatozoide. Tú lo sabes que también has trabajado en Renacimiento y todo esto, con la parte más íntima de una mujer, que es el óvulo. Juntos forman el cigoto y a partir de ahí viene todo. Es que en una constelación familiar se puede trabajar hasta la concepción, o sea, porque nosotros concebimos la vida así como fuimos concebidos, aunque pueda parecer esto tremendamente increíble. Y desconocer cómo fueron las cosas en la concepción, a lo mejor te estás perdiendo una información súper valiosa tuya. ¿Se puede llegar a esa información? Aunque parezca increíble, yo te digo que se puede llegar. ¿De acuerdo? Se puede llegar. Entonces, a partir de ahí, los 9 meses. Bien, aconsejo muchísimo el libro del doctor Verdi, La vida secreta del niño antes de nacer, ya del año 75, que es un médico, y la escribió con John Kelly, que es un escritor para darle forma, y que muestra, claro, que no es lo mismo que un niño que ha recibido la música de Mozart en la tripa de la madre, que otro niño que el padre le está insultando, se está metiendo con ella. Es que esos embarazos no son iguales y el resultado en la personalidad del sujeto no puede ser el mismo. Es que es así. El tipo de nacimiento no es lo mismo nacer con forces, que te hayan dado drogas, nacer invertido, no sé, los distintos tipos de nacimiento, cesárea, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ¿todo eso está influyendo en tu vida? Pues un montón. Mira, el otro día, voy a poner un ejemplo que a lo mejor, este ya es muy técnico, pero yo creo que me van a entender. Trabajé con una persona que es gemelo solitario. ¿Qué es gemelo solitario? Eran 2 en la tripa de la madre, no voy a poner nombres para que no nos perdamos, 2, y uno de ellos se fue. El que se queda, y luego nace, se queda con la experiencia de muerte del que tiene al lado. Si no sana eso, ya puedes ir al psicólogo 50 años. ¿Cómo se sabe? Pues por los síntomas. Sientes una profunda tristeza y no tienes ningún motivo. Sientes una rabia que sientes que no es tuya. O sea, estás cogiendo cosas que no son tuyas, porque ese gemelo ya ha muerto. Me estoy explicando. Entonces, el planteamiento un poco va por ahí. Voy a explicar un poco los desequilibrios para que lo entendamos. Y voy a poner ejemplos para que entendamos un poco todo esto. Y luego acepto todo tipo de preguntas. Por ejemplo, es muy típico en las constelaciones familiares, de repente un padre tiene un problema muy serio, le han despedido del trabajo, siente que no va a poder alimentar a sus hijos. Consecuencia, el hijo mayor generalmente se pone enfermo. Fíjate qué curioso. ¿Qué ha hecho el hijo mayor? Ha cogido el peso que tiene el padre en ese momento. Es un peso energético. Y entonces ve a papá mal y coge el peso. Eso es lo que en las constelaciones decimos yo por ti. No te preocupes, pues yo por ti hago lo que sea. Tú has cogido esta enfermedad, pues yo nunca seré feliz contigo. Otro ejemplo muy claro del yo por ti es, en España, muchas mujeres renuncian a tener vida propia para acabar cuidando de los padres. Algo puede decir, joder, pues claro, es lo normal. Cuidado, lo normal es ayudar económicamente si es necesario a los padres llegado un momento, pero renunciar a tu vida para cuidar a los padres no es sano. O sea, de verdad que no. Absolutamente no es sano. Entonces, el planteamiento es, el yo por ti es tremendo. Luego, otro caso con el que trabajé, fíjate. Una mujer a la que el padre le pegaba, de niña. Entonces, cuando alguien te pega, tú te cierras a abrir. Entonces, claro, lo que ocurre es que no quieres recibir nada. El mensaje que tú le das al subconsciente es, no más. Me han pegado, no quiero más. Entonces te cierras por completo a recibir. Pero claro, no recibes lo malo, pero tampoco recibes lo bueno. Otro caso muy típico es el movimiento interrumpido hacia la madre. Me explico. De repente, por algo que ha pasado en los 9 meses, nace un hijo que se ha desconectado energéticamente de la madre. Al desconectarse energéticamente de la madre, ¿problemas que va a tener? Falta de confianza en la vida, problemas con el dinero. Te desconectas de la fuente de la vida, que es tu madre. Entonces, o sea, que el dinero está relacionado con la madre más que con el padre. Absolutamente. El dinero y la economía es un desequilibrio que tiene que ver con la madre.
pero absolutamente. Qué bueno. Son temas que tienen que ver totalmente con la madre. La economía de un país, el dinero, la pertenencia a un país, la salud física, todo eso tiene que ver con la madre. De hecho, si lo piensas y te imaginas lo femenino, te imaginas un prado donde nacen cosas o donde nace una cosecha. Eso es lo femenino. Lo femenino es expansión y crecimiento, como el dinero, que partiendo de la nada de repente se ha multiplicado. Esa es la energía del dinero. Fíjate, Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, las praderas, los indios allí, 200 años después, miles de millones de dólares. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues la multiplicación. El dinero es femenino, absolutamente. Y la multiplicación es femenina, lo que no quiere decir que los hombres no lo puedan multiplicar, pero conectado con su parte femenina. ¿Y el trabajo? El trabajo tiene que ver con el padre, porque, fíjate, el planteamiento es el siguiente. He pedido agüita. Es que estás Fíjate ahí, cómo... hoy te voy a exprimir, ¿eh? Hoy te Sí, exprimo. sí, no, exprímeme al máximo, además me encanta. Mira, cuando estamos en la tripa de la madre, el niño, piénsalo, el niño se siente parte de la madre. Lo que le pasa a la madre le pasa a él. No hay diferencias. El niño nace y va descubriendo, o la niña va descubriendo que está separado de la madre, pero dice, mamá es mía. Ahí es donde vienen los celos, cuando viene otro hermano y todo este tipo de cosas. Mamá es mía, tal, y además está ahí tomando de la teta y tal. Elemento conflictivo, el destete, te destetan. La gente que el destete ha sido malo, por lo que sea, se lo quitaron antes de tiempo, tal, problemas con la prosperidad y con la abundancia. Todos los del mundo. Luego, el siguiente elemento es a partir de los 5 años en los hombres el Edipo, porque creen que mamá es mía, no, mamá está casada con papá y tú has venido a través de esto. Y bueno, eso se ve ahí. Entonces, a partir de ahí, la figura del padre es esencial, desde los 5 años. Porque el padre te lleva al mundo, te muestra cómo son las relaciones sociales, que eso es el padre, te muestra cómo son las relaciones sociales, te muestra cómo es el funcionamiento de las cosas, te muestra cómo son los trabajos. Te lleva incluso al propio trabajo suyo, que es muy aconsejable. Y el manejo del dinero ahí, el padre lo hace. Venga, te voy a dar ahora 5 euros para que te compres no sé qué. Entonces, a partir de ahí, el padre es esencial. Luego ya viene la preadolescencia, adolescencia, que eso lo hablamos otro día. Pero el planteamiento es que cada uno es esencial en algunas cosas. Por eso, desde ahí, la salud mental es más del padre que de la madre. Lo que no quiere decir que hace una constelación y a lo mejor viene de la madre, pero generalmente viene del padre. Porque, ¿qué es la no salud mental? No ver la realidad. Un padre que te ha llevado a la vida, que te ha enseñado lo que son el dinero, las cosas, la bolsa, no sé qué tal, te ha enfocado en lo que es la realidad de la vida. ¿Me explico? Algo muy sencillo. Entonces, si tú no estás en esa realidad de la vida, es que tienes un problema con la figura de tu padre. No importa... Sí. Pregunta. Pero hablando de ese tema, imagínate que la madre es separada y recién nacido el niño y la madre tiene que ejercer de madre y de padre. O hay un padre ausente porque Sí. se va o lo que sea. Entonces ese papel también del trabajo y todo lo asume la madre, ¿no? Entonces, Eso. ahí en ese caso, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que la figura del padre, aun ausente, está muy presente. Te voy a explicar por qué. En constelaciones familiares decimos que lo que se excluye queda muy incluido. Entonces, Por rechazo, ¿no? Claro, tú puedes decir, esto no existe. ¡Ah! ¡Ay, amigo! Resulta que... Y en el fondo lo sabemos todo. Mira, yo trabajé con una persona, no puedo decir qué banda de rock española es, pero a ella no le habían dicho que estaba adoptada por la madre era verdadera, pero el padre era un padre adoptivo y no se lo habían dicho. Pero ella lo descubrió solo y dijo, oye, tú no eres mi padre, le dijo, dime quién es mi padre. Era un batería de un grupo de rock, no vamos a decir quién, ¿sabes? No. No vamos a decir quién. Entonces, el planteamiento es, en el fondo, sabemos todo lo que nos está pasando, pero hay veces que no queremos saberlo. Hay veces que no queremos saberlo. Entonces, el planteamiento es, oiga, póngase en contacto con un constelador que le va a hacer ver un poquito por dónde va el tema. Me explico, por dónde va el tema. Porque si no, va a tener usted fidelidades familiares, como decía antes, movimiento interrumpido. Luego también un tema que es
también muy típico, son los secretos. Cuando hay un secreto de una familia es muy corrosivo y hay que saber cómo trabajarlo en una constelación, porque los secretos son terribles, terroríficos. Y luego los perpetradores, que llamamos en las constelaciones, gente que mató antes, a lo mejor hace 200, 300, eso no lo sabemos ni además no nos importa. Pero eso crea un elemento de distorsión en el sistema familiar que puede venir a través, por ejemplo, de una enfermedad, muy típico. Entonces, alguien está enfermo porque ha cogido el peso de un perpetrador. Entonces, lo que hay que hacer es desidentificar a esa persona con el perpetrador y decir, ya esto vamos hacia otro sitio, ¿no? O fíjate, yo hice una constelación con mujeres, una mujer abusada, y entonces fue muy bonito porque la puse en línea con 10 mujeres más que representaban a las ancestras, todas ellas abusadas. Y entonces ella se puso delante de todas ellas y dijo, el abuso familiar ha llegado hasta aquí. Yo soy la última y a partir de aquí el abuso se ha terminado. Y de verdad que toda la sala se le pusieron los pelos como escarpias de la sanación que en ese momento se estaba creando para esta mujer que había recibido el abuso de generación en generación, en generación, en generación. Y ella fue la valiente que se volvió y dijo, hasta aquí, ya no más. Esto ya no hay más. Mira, hoy leía una frase de Nelson Mandela que dice algo así como lo imposible es imposible hasta que alguien lo hace. Algo así es la frase. Lo imposible es hasta que alguien lo hace. Cuando alguien lo hace ya deja de ser imposible. Y la gran ventaja que tiene la constelación familiar, se me cae de lo emocionado que estoy el micrófono, la gran ventaja que tiene la constelación familiar es que tú puedes sanar todas estas cosas. Eso es lo bello que tiene la constelación familiar. Tú puedes sanar todos estos elementos. Y además lo puedes hacer, o sea que es querer abrir tu corazón y permitir que la constelación y el sistema familiar lo haga. Yo simplemente lo facilito, no me considero protagonista en absoluto. Los protagonistas son los sistemas familiares y la persona que abre su corazón y que se permite esa sanación. Esto es lo bonito, ¿sabes? No es que yo emplee una técnica que de repente, entonces Sergio, qué bueno, qué bonito eres, qué bello, no. No, esto es, los sistemas familiares crean la manera de hacer las cosas. Y a veces de una manera asombrosa, Y a veces de una manera asombrosa, o sea, de una manera increíble. Cuando se hace una constelación y tú mismo lo viste, de repente se crean unos mecanismos de sanación y unas fuerzas que sanan que te exceden, pero vamos, increíble, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy bello y se puede crear una sanación como muy grande. Veo que hay preguntas, por favor, pásamelas Sí. todas porque... Mira, Carmen le dice, ¿el papel del facilitador es como un medium? ¿Te conecta con los ancestros? No tiene nada que ver. Yo no saco la voz de los ancestros. Lo que sale en la constelación es como la energía de ese ancestro está, vamos a decir, perjudicando. Bueno, quito la palabra perjudicando, está mediatizando a la persona en este momento de su vida. Entonces, ha sido así. Hay que decir que eso ha tenido un propósito seguro de sanación muy grande. Y el tema es que la persona puede decidir ahora hacerlo de otra manera. Y entonces es el milagro, ¿no? Por eso se ven milagros, ¿no? O sea, yo te conté como cuando dimos la charla de abundancia en febrero, en marzo, que trabajé con una persona que él era rico y sus hijos estaban enfermos. Y sus dos hermanos eran pobres y los hijos estaban completamente sanos. Hicimos la constelación y se vio que el dinero en ese sistema familiar estaba asociado con la enfermedad. Oye, una constelación preciosa, una hora, bueno, estuvimos allí sacando de todo. Me llama a los 2 meses diciendo que sus hijos han mejorado, que los médicos no se lo creían. El milagro no es mío, el milagro es del padre que ha abierto el corazón y los hijos yo ni los conozco ni nada y ahí están. Entonces, quiero decir que ese es el planteamiento. Entonces, bueno, va un poco por ahí. Yo si quieres te digo un poco los 3 grandes movimientos que hay en las constelaciones familiares. Sí, sobre todo explica
perdona, la gente pregunta, Patricia Ah, pregunta, no, pero venga, más preguntas. Eso está sí, prioridad. Venga. ¿cómo se realiza una constelación? O sea, ¿en qué consiste? ¿Hay un grupo de gente? ¿Puede ser? Sí, explicamos. Yo, gracias por hacerme ir a lo básico, de verdad. Os lo agradezco mucho porque yo enseguida me voy a lo profundo y a veces pierdo a la gente. Mira, cuando yo empecé a ser profesor hace 42 años me decía el director, Sergio, qué bien hablas, pero no te entiende ni tu padre. Claro, el planteamiento es, hay que hablar para la gente y hay que crear mecanismos de sanación para la gente. Entonces, mira, nos reunimos en un grupo. Yo lo hago de la siguiente manera. La constelación dura entre 4 y 5 horas y es una mañana o una tarde. Generalmente la suelo hacer los viernes por la tarde o los domingos por la mañana, para que así la gente tenga tiempo de sobra. Entonces, permito a 7 personas que traigan su trabajo, vienen a constelar. Y luego hay otros que vienen solo a participar, que es a participar de la sanación de todos. Los que vienen a constelar también participan de la sanación de los demás. Entonces, lo que hacemos es un método que trajo Bert Hellinger, que ahora aplican millones de personas, que es, se van eligiendo personajes. Entonces elegimos a uno que hace de padre, a otro que hace de madre, a otro tal. Pero esos que hacen el papel de padre, de madre, no hablan, solo se mueven por la sala. Y se mueven muy despacio. Entonces están manejando la energía de lo que es el padre o de lo que era la madre. Y a partir de ahí yo facilito para que a partir de eso haya un buen lugar y un movimiento hacia la vida en las personas. ¿Me explico? O sea, facilito que ese movimiento a la vida se dé en el sistema familiar. Entonces, el tema es, cada uno puede decir, pero bueno, es que esto no es científico, esto tal. Yo te aseguro, mira, yo voy mucho a constelar con otra persona y vamos mi mujer y yo, y hicimos de una pareja que se odiaban y yo a mi mujer la amo con locura. Y ahí salía un odio espantoso entre los dos, pero eran los personajes, no éramos nosotros. Claro, Entonces, quiero decir, claro. cuando tú haces un personaje, incluso a veces te cuesta desidentificarte del personaje cuando lo haces. Pero si te cuesta desidentificarte, quiere decir que ese personaje tiene mucho que ver contigo. Sea un perpetrador, sea lo que sea. Entonces. Te hace de espejo esa energía, por decirlo así. Sí, sí, no, simplemente el padre se mueve, ¿no? Imagínate que el padre tuvo el otro día trabajando en una persona, oh, mi padre no me dio suficiente y tal. Y el pobre padre estaba, el que hacía de padre, agachado, derrengado, acabó en el suelo, con un montón de pesos. Y entonces yo le dije a la persona, tu padre ha cogido estos pesos por ti durante toda su existencia, para que tú no tuvieras que cogerlos. Eso es lo que salió en la constelación. Claro, la persona se puso a llorar, comenzó a honrar a su padre, entendió perfectamente que el padre le había dado todo lo que había podido y más. Lo que pasa es que no tenía más para darle porque él había cogido unos pesos que en realidad le correspondían a ella. Entonces, ese es el planteamiento. Y las constelaciones familiares siempre salen bien, o sea, no importa incluso que la persona no crea en la constelación, va a hacer el personaje bien. O sea, esto tiene final feliz en ese sentido. El final feliz depende de la persona. Pero sí que la constelación sale adelante, aunque sea con un grupo de escépticos. O sea, Sí, pero no, no. vamos a seguir en lo básico. Por ejemplo, dices, Sí, van 7 personas a constelar y entonces sí, empieza, venga, yo soy quien vamos a trabajar mi tema, por ejemplo, ¿no? exactamente. Entonces, los 6 restantes, yo expongo el tema y les coloco, ¿no? ¿O cómo era? No, no, O sea, entonces tú expones el tema y lo expones, entonces yo me centro en ver qué está pasando ahí porque el sistema familiar de alguna manera me lo dice. Por ejemplo, quiero trabajar mi tema con la economía. Entonces vemos a ver qué es lo que hay. Y entonces yo en ese momento siento dónde está el problema. Pero no lo siento porque sea mago ni medium, sino porque el sistema familiar me lo comunica, me lo dice de alguna manera. No con palabras, sino está muy claro. Y entonces a lo mejor movimiento interrumpido de la madre a la persona. Y entonces, ¿cómo lo trabajamos? Hacemos una línea recta y ponemos en un lado a alguien que representa a la madre, en otro lado a alguien que representa a la persona, que va avanzando muy poco a poco hacia la madre. Y luego, de repente, la persona, la que se está trabajando,
que sentía un alejamiento de la madre, acaba la constelación sintiendo que ama profundamente a su madre y llorando. Entonces, y esto no es que se lo esté imaginando, es que la sanación está ocurriendo, porque estamos en las tripas del subconsciente familiar. Aunque parezca que es imposible, estamos en las tripas del subconsciente familiar y la sanación se produce. Entonces, ese es el planteamiento. Más preguntas, por favor, que quiero contestarlas todas. Bueno, estaban sobre todo, las preguntas eran sobre cómo se hacía, ¿no? Si preguntabas, si hacías preguntas durante la constelación. A veces hago preguntas y a veces no. A veces me dejo guiar solo por la energía. Incluso hay gente que me dice, quiero constelar un tema, pero no quiero nombrarlo. Pues no pasa nada. Entonces yo empiezo a sacar personajes y empieza a ocurrir la sanación. Aunque parezca increíble, esto es posible, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, porque la energía está ahí, ¿no? Claro, la Y tú energía la está ahí, proyectas. entonces lo que necesita sanar la persona está ahí en medio. Entonces lo único que hay que hacer es facilitarlo y tal. Hombre, funcionan mejor las constelaciones que la persona dice, pues como en Alcohólicos Anónimos, me llamo Pepe Pérez y soy un alcohólico. Entonces, de esa manera, uno dice, venga, expongo mi herida delante de los demás. Ahí la sanación es más grande, me estoy explicando. Pero bueno, no es necesario. Y luego si a alguien le da mucha vergüenza una información, mi padre abusaba a las mujeres, pues viene y me lo cuenta al oído antes de empezar la constelación, ¿me explico? Y no hace falta que lo sepa nadie más que yo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un poco el planteamiento. Mira, hay otra pregunta que dice Patricia, ¿y cómo saben los personajes cómo actuar? Los personajes se van a mover por sí solos. Ponía De antes el acuerdo. ejemplo. Un padre que tiene una carga enorme, el personaje acaba en el suelo y no sabe por qué, ni tiene por qué saberlo. Entonces el personaje se ocupa únicamente de su papel y lo va a hacer fenomenal. O sea, aunque parezca mentira, no se puede hacer mal. Yo os invito, mira, este trimestre tengo dos constelaciones, una el 21 de octubre y otra el 13 de noviembre. Los que seáis escépticos podéis venir a participar, porque ya está, o sea, no a trabajar En necesariamente vuestro Madrid. hotel. Estás Sí, en en Madrid. Las Rozas, en Las Rozas Las es. Rozas. Entonces, en mi centro, en Las Rozas. Entonces, bueno, venís a participar y veis cómo funciona el método. Y os vais a quedar de ojo pelado, que decía mi abuela, porque vais a ver que lo que ocurre allí es una profunda verdad. O sea, no es algo que tú te puedas inventar. O sea, yo no soy tan listo para... No lo soy. No, ¿Sabes? la energía es increíble, No, usa no. canales alucinantes. Claro, o sea, la energía te mueve a unos niveles que es increíble y nos están dando avisos a cada instante. Hoy no es día para hablar de su consciente personal, pero mira, yo trabajé con una persona que acabó dando cursos en las autoescuelas para que la gente no tuviera accidentes, porque él estaba tetrapléjico. Y me decía, mira, Sergio, la vida me avisó 300 veces y no fui capaz de escuchar. Bueno, pues nuestro sistema familiar también nos avisa 800 veces de que tenemos que sanar las cosas y tenemos que escucharlo si queremos sanar. ¿Me explico? Si queremos seguir odiando a papá, odiando a no sé quién, el abuelo no sé qué, aquel me hizo mal, pues ahí ya vas a acabar muy mal. Claro, porque el planteamiento es, tú tienes que sentirte en paz con todo el mundo, tu padre, tu madre, tu tío, tu abuelo. Hay un tema que es esencial. Haya actuado tu padre como haya actuado, te ha dado la vida. Haya actuado tu madre como haya actuado, te ha dado la vida. Y si tú eres capaz de llegar a honrarles, empiezas a tomar de ellos. Y tomar de ellos empieza a implicar que todos los elementos que tengo por aquí apuntados, porque no quiero que se me olvide ninguno, todos los elementos de la madre, concepción, dinero, salud física, economía, confianza en la vida, abundancia, prosperidad, relación con el país, se empiezan a sanar y se empiezan a colocar cuando tú honras a tu madre. Y cuando honras a tu padre, también la concepción, la apertura al mundo, la fuerza vital, el compromiso, la salud mental, el éxito profesional, la relación con el mundo y las relaciones sociales se empiezan a colocar. Entonces, o sea, honrar a papá y mamá no es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que a lo mejor también, quien quiera ser, quien sea creyente o religioso. Es algo metafísico y físico. Hace que funcionen las cosas en tu vida. Aunque sea honrar a un padre que es pobrísimo, de repente tú puedes empezar a ser rico. Es que, aunque parezca un milagro, si la honra es verdadera,
la energía que te viene del padre es alucinante y de la madre también. Es O una sea, pasada. Yo sí, lo veo por el triángulo, yo siempre digo que el perdón es un triángulo, perdonarte tú, perdona a tu padre y perdona a tu madre. O sea, al final sí, es que, y lo he visto en mi relación hasta de pareja y todo, sí, yo tengo que decir que todo esto que estás diciendo en mi vida lo he vivido yo cuando he sido capaz de perdonar e integrar a mi padre, a mi madre, de una manera mucho más consciente. Mi vida empezó a ser muchísimo más fácil a nivel económico, a nivel de todo, de todo. Y realmente fue eso, o sea, el aceptar, yo creo que es una de las cosas más difíciles, el aceptar a nuestros padres con sus defectos y con sus cosas buenas, todo lo que te han dado y lo que les has reprochado, ¿no? Que a veces eso es lo sí. que te queda ahí, esa energía, ¿no? De reproche y de rabia, es que yo soy así por tu culpa. Si tú no hubieses hecho esto, no nos habría pasado esto en la familia y entonces tal, ya, pero Eso es increíble. Entonces, pero luego te das cuenta que gracias a todo eso lo que no te mata te hace más fuerte y de sí, alguna manera lo hemos superado o estamos aquí, pero es lo que dices tú, o sea, el milagro existe si tú pones la intención de sanar eso. Si no pones intención de sanar eso, pues es que apague y es vámonos. imposible. Y sí, además te voy a decir, de verdad, a aquellos que todavía juzgáis a vuestros padres y madres, todos los juicios que haces a tu padre se te vuelven multiplicados en tu contra. Todos los juicios que haces a tu madre se te vuelven multiplicados en tu contra. Es el efecto del dedo. Cuando señalas con el dedo hay tres dedos que te están señalando a ti. Y en el caso de los padres y las madres se vuelven completamente multiplicados. Agradece solo, mira, emplear esta frase, por favor. Gracias, papá, por haberme dado la vida. O gracias, mamá, por haberme dado la vida. Porque esto es una verdad. Y entonces, si tú la repites 10 veces, de repente te vas a empezar a sentir mejor. Y de repente se puede abrir la vía a una reconciliación diferente. Que al final es la reconciliación contigo mismo. Es que lo que no tengas sanado con papá, luego te lo va a mostrar el jefe en la oficina, que a lo mejor es un tirano. Y a lo mejor ni siquiera tu padre es un tirano. Pero el jefe se va a poner en plan tirano hasta que tú sanes la relación con tu padre. O te lo va a mostrar una pareja, una mujer, si tú eres un hombre, que de repente va a abusar de ti porque tú creías que tu madre no sé qué y resulta que no es que ni la has perdonado ni la has integrado. Y Totalmente. empieza una pareja detrás de otra en desequilibrio. Y encima echas la culpa a tu madre. No, no, vete a la solución, que es honra a tu madre, reconcíliate con la primera mujer de tu vida, que fue tu madre, y a partir de ahí irán viniendo unas parejas que son mucho mejores, de verdad. O sea, es que ese es el planteamiento sano. Hazlo no porque se lo merezcan, sino porque es sano para ti, porque es bueno para ti. Hazlo porque es bueno, de verdad. No quiero ser un predicador que convenza a alguien, es que yo todo esto lo experimento desde hace 12 años que hago constelaciones, desde hace 12. Lo experimento con cada constelación y con cada avance que hace cada alumno mío. Es que es así, funciona de esta manera. Ahora llevaba dos y las echaba mucho de menos por toda la pandemia. Luego, hacer una constelación con mascarilla, pues oiga, mire usted, Y no, a porque distancia se puede hacer, que están preguntando si sí, se a puede hacer a distancia se distancia. puede hacer, lo que pasa es que yo no las ofrezco. Me imagino que habrá gente que las ofrezca. Yo no las ofrezco porque yo prefiero ver la energía, prefiero ver a la gente y tal. Pero bueno, habrá gente que las haga a distancia. Yo prefiero las presenciales, por eso no las he puesto en marcha las otras durante la pandemia. Y me voy a centrar en presenciales, 2 al mes, 3 al mes, como antes. Ahora de momento estas dos, antes de diciembre, pero que son el 21 de octubre y el 13 de noviembre. 21 de octubre viernes, de 16 a 20 y 13 de noviembre de 10 a 14. Todavía quedan alguna plaza, pero bueno, eso nos escribís y lo miráis, ¿de acuerdo? Bueno, yo recomiendo que primero sigáis a Sergio ya, bueno, ya no que os salís, pero en cuanto terminéis el directo, iros y le seguís. Y si queréis asistir, como ha comentado, en directo de espectador o para ver, Sí, participar y ver cómo es eso, pues me imagino que habrá un enlace para entrar en tu sí. web desde tu bio de Instagram, ¿verdad? Y allí tienen Bueno, sí, toda la ahí, información. ahí lo hacemos de dos maneras. Entrar en la página web, que es muy sencilla, la mía de sergiopcoach.com, y entonces ahí veis el teléfono. Entonces por WhatsApp o a través de mail podéis decir, oye, que voy a ir a participar a la constelación tal. O quiero constelar, ya los más valientes. Pues me tenéis que hacer el ingreso, 65 euros. Sobre todo,
por una cosa muy importante, porque cuando se crea un grupo de 7, no puede ser que luego 3 te digan que no vengan por no sé qué. Entonces, hay que pagar los 65, se crea el grupo de 7 y ya nos podemos poner en marcha para costelar ese día. Por eso, en eso somos, parece un poco rígidos, pero es que no lo somos, es que es necesario para el grupo. Totalmente. Entonces, oye, mira, hay otra persona que pregunta, dice, ¿se puede trabajar varias cosas a la vez? Dinero, amor. Se puede ir de una en una. O sea, quiero decir, si están relacionadas, las trabajaremos. Si no, pues yo creo que, por ejemplo, el madre, la padre, el dinero, el amor, tenemos que ir una por una para ver dónde está la causa y dónde está la solución. Porque todas a la vez es bastante complicado. Bastante, a menos que estén muy entrelazadas, tengan algún motivo, etcétera, etcétera, pero todas a la vez es muy, muy complicado. Si, por ejemplo, quieres trabajar la salud física, pues tendremos que hacer por lo menos una constelación con la relación con tu madre y la salud. Y de ahí salen un montón de cosas, ¿no? De por qué te has desidentificado con la salud, por qué o has culpado a tu madre, o te estás identificando con una ancestra que estuvo enferma, o con un aborto, muy típico también, identificarse con abortos. Porque, claro, en tu familia, pues a lo mejor ha habido abortos y entonces te has identificado con algún muerto anterior o posterior. Eso también es así. Entonces, bueno, todo eso hay que mirarlo en una constelación. Entonces hay que ir de una en una. Yo te digo que soy apasionado de las constelaciones porque primero hice muchas para mí. Y yo todavía hago, por ejemplo, una al año de mamá y otra al año de papá. Y siempre sale cosas. O sea, que no es algo que se deje de trabajar. Me voy a animar yo a ir a una tuya porque me preguntan por aquí, David, ¿tú has constelado? Sí, con Sergio hace un porrón de años que estuve en un tallercito que diste hace muchos años, Sí. ahí al lado de la Vide, en la zona de Iglesia de Madrid. Efectivamente, sí, donde Aurón, sí, efectivamente, sí, sí. Ahí estuvimos y yo participé en otra constelación, fui un actor más y también se consteló. Sí, un representante más, sí, sí, sí. Me Representante. preguntan por ahí, he visto que cuánto tiempo hay que esperar para... Vamos a ver, yo diría depende, suele ser aconsejable 15 días por lo menos, entre constelación y constelación. Por ejemplo, Y es bastante, ¿eh? O sea, que hasta claro, 15 por lo días no menos está 15 mal, ¿eh? días. Hay otra que dice, ¿el amor de pareja está relacionado con el padre con la madre? Muchísimo. Sí, Tal totalmente. como se querían tu padre y tu madre, es como tú vas a querer. Además, vas a elegir a personas que, aunque no lo parezcan, en el fondo de sus patrones se parecen a tu padre o a tu madre. Generalmente, si eres hombre, a tu madre, y si eres mujer, a tu padre. Entonces, por ejemplo, trabajando el otro día con una persona, ella tenía una madre muy agresiva, ¿no? Agresiva, ¿verdad? Entonces, no eligió una mujer, dijo, no, una mujer lo más suave posible y tal. Pero claro, eligió una pasiva agresiva, que no sabía expresarse y tal. Pero claro, lo agresivo estaba de otra manera, ¿no? Parecía que era muy dulce y muy suave. Cuidado que elegimos por afinidad siempre. Y elegimos cosas que se parezcan a papá y a mamá, es así. Aunque dice ahí uno, pues el mío no se parece en nada a mi padre. Puede ser por rechazo también, ¿no? Sí, por rechazo. Si empezamos a escarbar ahí, te darás cuenta que a lo mejor todo lo que has rechazado a tu padre es lo que buscas en él, pero luego, si sigues con esa persona, acabarán apareciendo como si fuera el fantasma del padre manifestado en esa persona. Te puedo asegurar que es así. Y los patrones, aunque la persona no los tenga, los va a sacar solo para ti. Yo te digo que esas cosas pasan. Sí, una creencia además profunda tiende a crear una realidad en base a esa Sí, creencia, positiva o to negativa. totalmente, totalmente, totalmente. Estamos hablando ahora que hay personas que han sufrido mucho rechazo y que empezará a haber rechazo donde no lo haya, a lo mejor en la propia pareja. ¿Por qué? Porque es que eso lo tienen que sanar. O sea que... Por aquí también comentaban si se conocían los personajes, que cómo se movían los personajes. Dice, se mueven por energía, se conocen las personas que quieren sanar y los personajes. Sí, o sea, el personaje va a coger la energía del ancestro, del padre o de la madre y la va a mover perfectamente, porque eso está en el sistema, no porque yo sea Sí, listo. pero entiendo que lo que dice esta chica es,
por ejemplo, lo que a mí me pasó cuando yo fui un Sí. representante, me dijeron, tú eres el padre. Yo no conocía al padre de la chica que estaba No, constelando. claro, Claro, no tienes nada, tú no sabes, y además haces movimientos que ni tú mismo entiendes. Miras para otro lado, te pones a dar vueltas. Generalmente, si das vueltas significa culpabilidad, pero no siempre. Te arrodillas como un aborto. Entonces, haces cosas que no sabes por qué las estás haciendo. Y no tienes por qué saberlas, porque ya me encargo yo de colocar todo eso. ¿Me explico? Entonces, es muy alucinante cómo los personajes lo hacen bien. O sea, no tienen nada que pensar, ¿sabes? O sea, tienen simplemente que hacer pequeños movimientos. Yo pido que los movimientos sean muy lentos y entonces la persona lo va a hacer bien. O sea, es muy increíble. Es muy difícil explicarlo, pero en cuanto lo vives, ves la lógica que el tema tiene, ¿sabes? Ves la lógica. sí, por ahí comentan, dice, es una técnica, una terapia como difícil de entender. Por ahí dicen, he llegado tarde, estás en Madrid, está en Las Rozas, Madrid, sí, tú tienes ahí tu centro. Dime una cosa, Sergio, para que la gente lo entienda. ¿Cuándo una persona puede sentirse atraída o necesitada? Porque es una técnica difícil de encontrar. O sea, no hay tanta gente que constele Claro. y yo creo que tampoco es tan conocida. O sea, se habla de las constelaciones familiares, ¿no? Pero yo no la veo una técnica de estas que esté como muy... O sea, a veces es difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo siente una persona que tiene que irte a ver? No, pero fíjate, yo no estoy de acuerdo. En España solo hay 15 escuelas de constelaciones de distinto tipo, escuelas que te enseñan a ser constelador. Y luego hay mucha gente que constela. A lo mejor no se conoce tanto como el psicoanálisis porque tiene menos años, pero yo diría que en el mundo hay millones de personas que constelan. Yo conozco dos psicólogos que dejaron la profesión de psicólogos para hacer constelaciones. O sea, muy increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Pero es verdad que quizás pues el coaching se conoce, la Sí, PNL se conoce, o sea, pero las constelaciones se conocen dentro de este mundo, pero ¿cómo la gente, o sea, cuál es el prototipo de persona que va a verte? pues el prototipo de persona es alguien que desea un cambio profundo y no sabe o ha buscado otras terapias en las cuales ese cambio no, por lo que sea, o ha sido más lento o no se puede dar. Estoy leyendo que está diciendo una de las personas que participan, que hay una en Netflix de constelaciones familiares. Y yo sí la aconsejo, la serie está un poco edulcorada, pero bueno, pero yo sí veo que está bien esa serie de Netflix de referente a las constelaciones familiares. Buscarla porque es muy interesante. Se me van pasando muy rápido los mensajes, ¿eh? O sea, Sí, va a toda velocidad. que quiero Mi decir, pregunta, tú me ¿a los qué, eliges. Lo a qué pasé edad fatal. viene bien? Dime, Dime, dime. a qué edad viene bien constelar? ¿A partir de qué A edad? cualquier edad. A cualquier edad, lo que pasa es que un niño no puede constelar. Tiene que constelar el padre o la madre por el niño hasta los 18 años. A veces se permite hasta más tarde, si el sistema lo permite. Entonces, tú puedes constelar por tus hijos. Un problema que tenga tu hijo, una enfermedad, puedes constelarla. O sea, Un tema de eso sí. autismo, un tema, yo qué sé, alguna Sí, lo cosa. que sea, un tema de autismo, un tema de una enfermedad profunda, se puede constelar. Cualquier cosa se puede constelar. Mira, desde hace 25 años hay un constelador que se llama Stefan Hausner, a lo mejor no lo pronuncio bien, un alemán, que hace constelaciones solo centradas en la salud física. Y se han conseguido, de verdad, milagros auténticos. Entonces, yo constelo más amplio, o sea, todo lo que me venga lo voy a hacer. Me gustan mucho las del dinero y todo esto, que es un tema también muy mío por la abundancia, pero cualquier tema lo puedes llevar a una constelación. Tiene que ser eh, un problema tuyo. Tú no puedes. Quiero constelar cómo se llevaban mi abuelo y mi abuela. No, eso no te importa. Meterte ahí es meterte en una intimidad. Ahí tendrías que decir, dejo vuestros problemas con vosotros, queridos abuelos. No, o sea, ¿cómo me llevaba yo con mi abuela? Bueno, ¿cómo mi relación con mi abuelo? Vale, eso sí, con mi padre, con lo que sea, mi relación con el dinero, mi relación con la salud, mi relación con tal. Dice, me encantaría hablar con usted, ¿vendría a Valladolid o tendría que ir a Madrid? Podemos hacer una sesión online, ya escríbeme. Claro, podemos hacer una sesión online.
Bueno, sí, cuéntanos, ¿vas a hacer algún curso o alguna cosa? Porque yo la verdad es que llevo tiempo dándole vueltas también y la verdad es que tengo ganas de formarme en Sí. esto, fíjate. Pues fíjate, bueno, en cursos, empiezo ahora una formación, no iba a hablar de ello, pero empiezo ahora una formación, pero ya está cerrada. Y van a ser 3 meses trabajando a fondo con 8 personas para ayudarles a sanar todo. Entonces vamos a meter constelaciones familiares, regresiones, trabajo con la respiración, respiraciones muy increíbles de canal central, respiración piramidal. Bueno, va a ser muy increíble, pero ya no hay otra hasta marzo, hasta junio. Ujú. Hasta marzo, de marzo a junio, quiero decir. Entonces, bueno, yo ahora estoy haciendo esto, o sea, o hago sesiones, ciclos de sesiones, por ejemplo, un ciclo de sesión muy típico es 10 sesiones para trabajar el padre, entonces te trabajas a fondo la figura de tu padre conmigo y sales limpio como una patena, o 10 sesiones para trabajar la madre, o 10 sesiones para trabajar la economía, o 10 sesiones para mejorar la prosperidad, o 10 sesiones para trabajar la salud. Y entonces vemos, yo no soy sanador ni médico, quiero decirlo, y te hago firmar un papelito, que te quede muy claro eso. Pero sí te puedo ayudar a ver las causas sistémicas o personales de tu enfermedad, energéticas o emocionales. ¿Me explico? Pero yo no tengo ni idea de un medicamento, ni de cómo hay que sanar, ni de cómo hay que ir a lo físico, ni si se pone una aguja o no. Que quiero dejarlo muy claro, ¿sabes? O sea, es toda la parte energético-emocional y Qué bueno. mental. Sí, bueno, dice, ¿y estas sesiones son online? Has comentado Son que online. Yo sí. ahora no hago sesiones presenciales, aunque me ha costado mucho lo tecnológico, soy un desastre. De tecnología para dummies, eso es para mí. Absolutamente, sí, sí. Ahora me ha ayudado mi mujer, porque digo, no vamos a tener la conexión, va a ser, pero no, Dios me ha ayudado, mi mujer también, que es una extensión suya. Bueno, pues hemos llegado aquí. Pero sí, sí, ya sé cómo a través de Zoom, cómo crear una sesión. Me ha costado, ¿eh? Cómo enviarla para que entre el enlace. Bueno, me ha costado, pero ya lo hago, sí. Entonces, las sesiones son online, sí. Entonces, mis sesiones son online. Y luego, bueno, pues se aprende mucho en esos grupos de formación. En 4 meses, dándote mucha caña, les pido primero que rellenen un cuestionario súper profundo que a algunos les hace llorar, porque vamos muy a fondo. Y luego ya empezamos a trabajar patrones y también mecanismos de creación, cómo puedes crear, ¿no? Alineando consciente, subconsciente y supraconsciente. Que, bueno, ya hablaremos otro día del supraconsciente. Mira, Entonces, una última pregunta, que ya estamos llegando a la hora y bueno, normalmente, pero dice, hay muchas preguntas, pero con una sesión de constelación te sanas. con una sesión de constelaciones avanzas en tu sanación. A veces sanas completamente el problema, pero no suele ser lo más normal, seamos sinceros. Tiene que haber un conjunto de sesiones o un trabajo personal. O sea, esto no es una pildorita. Esto es, vamos a ver, si tú crees en el milagro va a llegar a tu vida. Mira, te voy a terminar con esto, si, bueno, acabamos con lo que tú quieras, pero quiero contar la parábola del falso maestro. Estaba el falso maestro, un falso maestro que enseñaba, pero era falso, y veía como un discípulo suyo caminaba sobre las aguas. Y entonces se acercó y dijo, ¡ay, va! ¿Qué haces tú aquí, caminando sobre las aguas? Y dice, oh maestro, tú me lo has enseñado. Y el falso maestro dijo, llenándose de ego, pues si yo te lo he enseñado, es que yo también puedo hacerlo. Y se metió en el agua y se ahogó. Entonces, hasta un falso maestro puede darte las claves si tú pones la fe suficiente. Yo, por supuesto, que creo que soy un buen constelador y la técnica la aplico bien. Pero, quiero decirte, si tú tienes fe, hasta un alcornoque en el monte te puede dar la solución. Entonces, quédate con eso porque eso es verdad, ¿sabes? Entonces, busca instrumentos que te hagan crecer, sean falsos o verdaderos. Si son verdaderos, mejor, pero incluso con eso, un último ejemplo que es, en el Tai Chi hay un sonido para cada órgano y tal. Y yo tenía un amigo que tenía el bazo mal. Y el sonido que hacía era el del riñón y estuvo haciéndolo 9 meses y logró sanar el bazo con el sonido del riñón, porque lo importante era la fe que ponía en el sonido. Si es que esto ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, ¿no? El efecto placebo y este tipo de cosas. Lo que no quiere decir que las constelaciones sean un efecto placebo, pero ayuda a que la persona ponga. Bueno, al final todo es mente y lo que crees en tu mente acaba creando tu realidad. Exactamente. Decía Ford, el del fabricante de automóviles, famosísimo mundialmente, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes,
Tienes razón. Mira, bueno, una última, dice Rebeca, dice, yo quiero sanar mi relación con el dinero y con la abundancia. ¿Eso se puede sanar con tus sesiones? Yo soy especialista en eso. No te garantizo el resultado, pero si pones el 100%, no ha habido ningún alumno mío que poniendo el 100% no haya conseguido el resultado. Pero poner el 100% es ponerlo todo. Ahora en la formación les hago leer 10 libros, les mando documentos, les pido un memorando, luego les pido no sé qué. Yo les digo, yo voy a ser como un profesor, pero de oposición. O sea, yo te voy a decir cómo tener éxito, pero si tú no lo haces, pues este entrenador, pues tú serás el que fracases. Ahora, si pones todo esto y haces todo esto bien, difícil no tener resultado. Un poco por ahí. Bueno, pues oye, yo creo que es un tema Hombre, súper fantástico. Súper interesante. interesante, ¿no? Las constelaciones de verdad. Ir un día conmigo, con quien sea, a participar en una constelación y veréis los milagros que se producen. Es que es imposible que no se produzcan, aunque haya un falso maestro. Bueno, tú no lo eres, si no, no Yo no soy, llevarías yo no 12 soy. años en esto. Al Sí, final, sí, sí. Yo llevo 12 años y procurando mejorar cada día. Me he leído todos los libros que hay de constelaciones. He